Y bueno, el tema del día de hoy le he puesto cámara, no me agüito. Cámara, no me agüito. A lo mejor algunos están ya familiarizados con esa expresión y vamos a ir viendo más adelante por qué le puse esta expresión mexicanísima que tenemos. Cámara, no me agüito, voy a seguir adelante, no importa lo que esté pasando, voy a seguir adelante sabiendo que hay un propósito y sigue habiendo un propósito en mi vida. Ahora este tema nace del domingo pasado. Hubo una palabra profética que a mí me llamó mucho la atención, me saltó mucho a mi oído. Y entendí de Dios que era entonces parte de hacia donde tenía que yo estudiar para este tema, donde Dios nos hablaba acerca de tener cuidado con los procesos o pruebas difíciles que hemos tenido, pues es fácil hacer responsable a Dios. Sin embargo, no todas las pruebas vienen de Dios. No todos los procesos vienen de Dios. Y esto fue algo que me llamó mucho la atención porque es una verdad. Y muchas veces nosotros decimos, pues si le estoy pasando mal es porque estoy sufriendo de parte de Dios y porque Dios está cambiando algo en mí, y eso también es verdad. Pero también es una realidad que no todos los procesos vienen de parte de Dios. No todos los procesos son consecuencia de mi obediencia a Dios. No todas las pruebas difíciles que tengo es acreditado a Dios, y muchas veces nos es fácil acreditarlo a Dios. Y esa fue la palabra que saltó mucho a mi oído y me puse a meditar mucho en esa palabra profética. Así que sí vamos a hablar de los procesos, pero también vamos a hablar de por qué vienen estos procesos. La diferencia entre los procesos que vienen de Dios y otros procesos que vienen por consecuencia de otras cosas que no son ajenas a Dios, no en el sentido de que Dios no las conocía, sino que son ajenas a Dios, de que Dios no era el plan original de Dios que pasáramos por ese proceso. Entonces, antes de seguir, quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué no estamos viviendo en plenitud? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros que nos hace no vivir en plenitud? Ahora, la razón número 1, vamos a verla en Lucas capítulo 2. Primero vamos a leer el verso 46. Lucas capítulo 2, verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Versículo 52, por favor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si hay algo interesante del Evangelio de Lucas es que nos habla un poquito más acerca del Jesús joven, no del Jesús que ya empieza su ministerio, no del Jesús que ya lleno de sabiduría, hablaba con sabiduría y con poder. Aquí nos enseñan una pequeña parte de Jesús donde Jesús está aprendiendo, donde Jesús era un joven nada más. Se calcula que alrededor de 12 años de edad tenía Jesús en ese entonces. Y en este capítulo de Lucas lo que a mí me llamó mucho la atención es Jesús en el templo. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba preguntando, estaba adquiriendo conocimiento. Entonces lo que he entendido en esta parte es que ¿por qué no estamos viviendo en plenitud? El primer punto es porque todavía no terminamos de adquirir la sabiduría que necesitamos. Se nos habla de un Jesús que no estaba ejerciendo ya su ministerio y sus 3 años de ministerio. Se nos habla de un Jesús que está aprendiendo, que está preguntando, que está con esa hambre de aprender más y querer saber más, de ir adquiriendo sabiduría. Y ese es el primer punto de por cuál no estamos viviendo o hemos llegado a la meta que tenemos en los planes de nuestro Dios. Necesitamos aprender a adquirir sabiduría y no cansarnos de aprender.
Necesitamos tener un corazón dispuesto a estar aprendiendo una y otra vez. Muchas veces nos cansamos de aprender o nos sentimos conformados porque ya llegué a un nivel de sabiduría que a lo mejor yo mismo me he sorprendido y digo, wow, es suficiente lo que tengo, ya no necesito más, o tiene que pasar mucho tiempo para que yo pueda aprender algo totalmente nuevo. Y aquí me llama mucho la atención esta actitud de Jesús, que siendo el Hijo de Dios, que después cuando empieza su ministerio lleno de sabiduría, pero ¿de quién lo aprendió? Lo estuvo aprendiendo de los hombres, lo estuvo aprendiendo de la gente que servía en el templo. No se cansaba de aprender. Y ese es el primer punto que nosotros tenemos que estar conscientes. No te canses de aprender. Ten un corazón dispuesto para aprender, y a veces para aprender y recibir corrección se necesita humildad. Para seguir aprendiendo necesitamos un corazón humilde. Muchas veces nos sentimos tan espirituales porque ya sé la Biblia, porque tengo tantos años en el Evangelio, porque he traído a tantas personas a mi iglesia y han recibido a Cristo, y nos sentimos imparables, nos sentimos sabelotodos. Desde ese momento estamos poniendo trabas en nuestro corazón y en nuestra vida para no llegar a la plenitud que Dios quiere. Iglesia, no te canses de aprender. Y para seguir aprendiendo necesitas, no es una opción, necesitas un corazón humilde. Un corazón humilde va a decir, me equivoqué. O un corazón humilde va a decir, esto sabía, pero ahora sé más, porque me he dejado instruir. Y la instrucción puede llegar de varias formas, de varias circunstancias o de varias edades. Muchas veces decimos, estoy dispuesto a aprender de alguien que es mayor a mí, de alguien que yo lo veo más grande que yo. Pero ¿qué pasa cuando un niño nos quiere corregir? ¿O qué pasa cuando alguien menor que nosotros nos busca corregir? ¿Estás dispuesto a aprender? ¿Estás dispuesto a tener un corazón humilde para aprender? Me asombra esto de Jesús, que Él siendo perfecto, aún desde su juventud siendo perfecto, Él estaba aprendiendo, Él estaba preguntando, Él estaba dispuesto a aprender. Entonces, no te canses de adquirir sabiduría, porque adquiriendo sabiduría es como vas a llegar a la plenitud que Dios quiere para ti. Ahora, veamos otro caso, y mientras meditaba en este punto, también empezaba a meditar en la vida de José. Ahora, para los que no conocen la vida de José, es uno de los patriarcas de Israel. Su historia la vas a encontrar en Génesis, es el primer libro de la Biblia, entonces no hay pierde, lo encuentras porque lo encuentras, el primer libro de la Biblia, ahí vemos la historia de José. Ahora, José es un caso peculiar porque después de que Abraham tiene Isaac tiene a dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tiene 12 hijos, que de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y algo pasa con José. José tiene un sueño donde él entendía de parte de Dios que sus hermanos y su padre le iban a servir a él. Ahora, de parte de Dios, pero si lo dejamos así, suena algo muy orgulloso. Número uno, porque José ni era el mayor, y si recordamos el miércoles, que por cierto ore por nuestra pastora, el día de hoy se encuentra fuera predicando, va a regresar mañana muy temprano, entonces ore para que todo salga en orden, el viaje salga bien, llegue con bien. Aquí la esperamos en casa, en la iglesia. Pero el miércoles ella hablaba de las responsabilidades del hijo mayor, y a través de esas responsabilidades también una cierta privilegio, bendición, que es la doble porción. Pero con José no fue así. José no era el mayor, José en ese tiempo era el más chico, después sale otro más chico llamado Benjamín, pero José era el onceavo de 12.
Entonces la doble porción, la responsabilidad de hermano mayor no aplicaba con él. Sin embargo, Dios le da este sueño. Dios le da este sueño donde sus hermanos mayores le iban a servir a él, hasta su padre le iba a servir a él. Ahora había otra peculiaridad en José, que él era el consentido de papá, él era el favorito de papá. Era, ¿cómo vas a comparar a mis hermanos? No hay comparación entre mis hermanos y el campeón José, y el campeonísimo de José. No, a todos los quiero igual. A lo mejor si le preguntabas a Jacob era, no hay diferencia entre los 10 hermanos y mi campeón el José. No hay diferencia, a todos los amo por igual. Bueno, Dios le da este sueño. Este sueño, cuando él lo comenta a sus hermanos se enojan de tal manera que dicen, vamos a venderlo como esclavo. ¿Qué tanto odio ya tenían guardado estos hermanos que se les hizo fácil? Número uno, antes de venderlo como esclavo, el plan original era matarlo. Y es un extremo donde hay mucho odio, matarlo. Pero Rubén dice, no lo matemos, mejor que sea esclavo. Mejor que sea, vamos a venderlo como esclavo, pero vamos a hacerle creer a nuestro papá que sufrió un accidente. Con su túnica, la túnica que Jacob le había regalado a José, la manchan de sangre y le venden esta historia a su padre. Sin embargo, José tenía un sueño de parte de Dios. José tenía un sueño de parte de Dios, sin embargo, él tuvo que aprender a servir siendo esclavo. Tuvo que aprender a servir siendo esclavo. Antes de llegar a la plenitud que Dios tenía para él, aprendió la humildad siendo acusado falsamente. Te digo, tú puedes leer esta historia en Génesis. Aprendió la humildad cuando fue acusado falsamente. Acusado falsamente de que había violado a la esposa de su amo, Potifar. Entra en la cárcel. Entonces, no solo fue vendido injustamente como esclavo, también fue acusado falsamente y ahí aprendió la humildad. Y otra cosa que me llama la atención, aprendió a liderar y administrar a toda una nación. ¿Cómo? Empezando siendo esclavo, después siendo preso, y de ser preso Dios lo puso como mano derecha del faraón. Y hasta que llega a ser mano derecha de Faraón, se cumple ese sueño que tuvo hace muchos años atrás, donde sus hermanos le servían. Y ahora vamos a leer Génesis 50, Génesis capítulo 50, versos 20 al 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, este es José hablando a sus hermanos, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Vemos un cambio radical en José, de un niño pretencioso. Era el consentido. Yo creo que todos ubicamos cuando un niño es el consentido de casa. Y no estoy hablando de mis hermanos. Estoy hablando de los compañeros de la escuela, en la primaria. Te das cuenta cuando un niño es consentido. Te das cuenta cuando a un niño le dan todo y no tiene límites. ¿Y cómo son estos niños? Sí, tú vas a ser mi amigo si haces exactamente lo que yo te pido. Si no, hasta hacen estos comentarios. Si no, ya no somos amigos, ya no podemos ser amigos. Son de esos niños que ponen condiciones a los demás porque creen que están en el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque sus padres les han dado todo. Malamente les han dado todo. No entienden los límites. ¿Por qué? Porque sus padres no les han puesto límites. ¿Por qué? Porque son los consentidos, los pretenciosos, los hijos de papi. Hasta caen mal. Caen mal esos niños. Yo me acuerdo en la primaria cómo me caían mal esa clase de niños donde se tiene que hacer lo que yo diga y si quieres entrar a mi grupito tienes que hacer esto, aquello y ya entras a mi club de amigos. Esos son los niños consentidos, los que no entienden límites, los que creen que pueden estar encima de los demás y poner condiciones a los otros. Así era José, justamente así era José.
un hijo de papi, donde su papá le daba todo, una túnica de colores solo para él, porque él era diferente, porque él era el preferido de papá. Y cuando Dios le da este sueño, qué tan orgulloso era José, que no solo sus hermanos se molestaron, también su papá se molesta y dice: ¿cómo dices tú que te vamos a servir? ¿Cómo te atreves a decir algo así de que tú vas a estar por encima de nosotros? ¿Qué actitud era la de José tan arrogante, que todavía no podía llegar a esa plenitud que Dios le había mostrado? ¿Por qué? Porque le faltaba mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Alguien que es consentido y que su papá le da todo en charola de plata, o sus padres les da todo en charola de plata, ¿qué va a saber de administrar? Generalmente esos son los hijos que despilfarran todo. Esos son los hijos que no les importa, no entienden el sacrificio de lo que es ganar, de lo que es irse ganando la vida. A ellos no les importa. Solo son buenos para despilfarrar. No entienden lo que es la diligencia, no entienden lo que es administrar, mucho menos piensan en lo que es administrar. Pues más o menos así era José. Ya que vamos estudiando y analizando su vida, así era. No solo sus hermanos se molestan, hasta su papá, y él era el preferido de su papá. Su papá se molestó por cómo dijo eso, a pesar de que era un sueño de Dios. Pero le faltaba mucha sabiduría para llegar a esa plenitud. Mucha sabiduría. ¿Y cómo la adquirió? Siendo vendido como esclavo. ¿Cómo la siguió adquiriendo? Estando preso injustamente. Y todavía el copero se le olvida, se queda otros 2 años ahí José, cuando le pide: acuérdate de mí. Pero cuando llega con Faraón, ya era un José totalmente procesado. Y era un José totalmente diferente, que cuando Faraón le pregunta: ¿eres tú el que tiene el don y el poder de interpretar sueños? Él dice: no soy yo, pero Dios puede hablar a través de mí. Una gran diferencia. No diciendo: sí, soy yo el escogido, soy yo el favorito, soy yo el más gallo. No, yo no soy nada, pero yo soy un instrumento de Dios. Y Dios es el que lo puede hacer, dando la gloria a Dios. Al grado en que cuando vemos en Génesis 50, Él dice: todo lo que ustedes pensaron mal para mí fue un proceso de Dios en mi vida. Y sin esos males que viví, si no me hubieran vendido como esclavo, si no hubiera estado preso, nunca hubiera llegado a los ojos y a los oídos del faraón. En la nación de ese tiempo más poderosa, con una población grande, ¿tú crees que el faraón por mera casualidad iba a llegar a José? No, tenía que estar preso. Tenía que estar preso porque ahí era donde también se demostraba el poder. Tenía que estar preso, todo ese proceso que pasó para después llegar y ser el segundo más poderoso en todo Egipto, la mano derecha de Faraón. Y José, ya lleno de sabiduría, viviendo esta plenitud, pero una plenitud que le costó un proceso. Iglesia, los sueños y planes que tiene para nosotros, para tu vida, necesitan pasar por un proceso, porque todavía no adquirimos la sabiduría completa. Todavía no adquirimos la sabiduría necesaria para poder vivir esa plenitud y para poder realizar los sueños de Dios. No nuestros sueños, los sueños de Dios. Dios le mandó este sueño a José y él lo hizo su sueño, su arrogancia. Y tuvo que pasar un proceso para que él entendiera: son los sueños de Dios, no los míos. No es mi comodidad, es los sueños de Dios a través de mi vida. Es los sueños de Dios a través de mí, no mis sueños. Tuvo que pasar por todo un proceso para aprender humildad, para aprender a servir, para poder administrar. Pero todo ese proceso le sirvió para poder administrar toda una nación. Y la nación más poderosa de ese tiempo, que era Egipto. Y no solo eso, a través de su administración, a través de todo lo que sufrió, salvó a su familia, salvó al pueblo de Israel. Viendo otro caso, veamos la vida del rey David.
Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 23, y leamos versos 1 al 3, del 2 al 3. Primera de Samuel, capítulo 23. Y David consultó a Jehová, diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Bueno, aquí David ya no era el favorito de Saúl, ya no era aquel joven valiente que había matado a Goliat, que se había enfrentado a Goliat y Dios puso a Goliat en sus manos. Ya no era el favorito del rey Saúl. Aquí ya era un enemigo público del gobierno de Saúl. Aquí ya era alguien que tuvo que ser fugitivo de la envidia de Saúl. Y aquí ya habían pasado varios años donde Samuel lo había ungido a él como el rey, el siguiente rey de Israel. Ya habían pasado algunos años y lo que me llama la atención es que pasando algunos años, el último profeta de Israel, juez y profeta de Israel, te unge como rey. Tú dices: wow, que tengo gran futuro. Pero no estaba viviendo ese futuro. Ahí estaba fugitivo. Y no solo fugitivo, era jefe de 400 personas, pero eran 400 personas miedosas. Tuvo que pasar un proceso para que llegara a ser rey. Tuvo que aprender a ser rey con personas problemáticas antes de poder ser rey en Israel. De hecho, no solo eran personas miedosas, también eran personas amargadas y personas que en algún momento pensaron en matarlo. Fíjense qué clase de seguidores. Te sigo, David, yo voy a pelear por ti, pero a la primera que las cosas no salen como yo quiero, vamos a pensar en matar a nuestro líder. Con esas personas David tuvo que aprender a lidiar para que después pudiera ser un buen rey en Israel. Los procesos son importantes. Tienes que pasar por un proceso. Entonces, eran personas miedosas, personas amargadas y aparte eran personas que estaban considerando matar a David porque las cosas no estaban saliendo como ellos querían. Vamos siguiendo a 1 de Samuel, mismo capítulo, ahora el verso 14. 1 de Samuel 23, vamos al versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, habitando en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Lo siguiente es que Dios también permite los desiertos porque en la aparente abundancia Él no te va a bendecir. Dios va a permitir desiertos en tu vida porque es ahí donde Dios te va a formar. Dios va a permitir desiertos en tu vida porque es ahí donde hasta su bendición se va a ver. Oye, ¿por qué no te has movido a este lado? ¿Por qué no te has cambiado de trabajo? Porque Dios me ha dicho que me quede. Pero aquí no hay nada. Aquí está árido. ¿Quién se quiere ir a vivir al desierto? Sin embargo, Dios protegió a David, ¿dónde? En el desierto. Dios protegió a David de la mano de Saúl, ¿dónde? En el desierto. No en la tierra donde fluye leche y miel. No en la tierra donde ves aparentemente constante bendición una y otra vez. Dios protegió a David en el desierto. La mano de Saúl no pudo tocar a David en el desierto. Muchas veces Dios nos va a llevar a un desierto donde decimos: se ve rudo, está ruda la cosa, pero no nos explicamos cómo, no entendemos el por qué, pero en el desierto vemos la protección de Dios. En el desierto es donde vemos la protección de Dios. Dios muchas veces va a llevarnos al desierto porque ahí es donde nos va a cuidar, en el desierto. No siempre es la tierra donde fluye leche y miel.
aunque es la promesa y es la plenitud a donde Dios nos quiere llevar en sus sueños, a veces la bendición va a estar en obedecer y permanecer en el desierto. Pero muchas veces nos desesperamos. Muchas veces porque vemos con nuestros ojos humanos y decimos, materialmente no me alcanza, siguiendo la voluntad de Dios, materialmente estoy sufriendo, estoy haciendo mis sacrificios, y nos desesperamos y queremos irnos, como le pasó a Noemí y su familia. En Betel había escasez y sin consultar a Dios fueron a Moab, donde había una aparente abundancia. Y en Moab sus hijos mueren. En Moab Noemí se queda sin nada. Porque Dios nunca les dijo que se fueran a pesar de que había una aparente escasez. Dios protegió a David en la aparente escasez, que es un desierto. Pero la mano de Saúl no pudo tocar a David en el desierto. Si Dios te está metiendo en un desierto, no desistas. Si Dios te está metiendo en un desierto, no renuncies, porque aún en el desierto la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Aún en el desierto la protección de Dios va a estar contigo, y vas a ver cómo ni tu aceite, ni tu pan, ni tu harina se va a escasear, porque Dios va a hacer algo sobrenatural en el desierto. No te muevas de tu desierto. Permanece en tu desierto, porque Dios ahí va a traer su bendición en el desierto. Pero nos desesperamos. ¿Por qué también no estamos viviendo en la plenitud que Dios tiene para nosotros? Bueno, porque con nuestras malas decisiones atrasamos sus planes. Ahora sí, esto tiene que ver con nosotros. Ya no es por seguir los planes de Dios, ya no es porque Dios tiene que formarnos y procesarnos para que adquiramos sabiduría, para que sigamos aprendiendo, ya ahora tiene que ver con nosotros. Y para eso vamos entonces a hablar del papá de José. Vayamos a Génesis 27, verso 19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Al día de hoy tengo la garganta muy seca. Entonces, aquí Jacob era el menor, pero era el menor nada más por tantitito. ¿Qué son 2 minutos más? ¿Qué son 1 segundo más? Es más, tan poquito fue, porque estos dos eran gemelos, que Esaú es el primero, nace, pero Jacob lo jaló para él también salir del vientre de su madre. Entonces, por cosa de nada, por unos cuantos centímetros nada más, Esaú era el mayor entre estos dos. La bendición le tocaba a Esaú cronológicamente. Sin embargo, Dios le mostró a Rebeca que el menor se iba a enseñorear sobre el mayor. Y esto ya era los planes de Dios. Estos ya eran los planes de Dios. Esto ya era algo que Dios le estaba mostrando a Rebeca. Y tanto Rebeca como Jacob, queriendo ya la primogenitura, Esaú se la había vendido a Jacob, pero la bendición todavía no. Para la bendición, Jacob lo que se le hizo más fácil era engañar entonces a su papá para quedarse con la bendición que le correspondía a Esaú. A pesar de que él ya iba a tener la herencia y la bendición por parte de Dios. Sin embargo, él la tomó de una forma engañosa. Y si seguimos leyendo este capítulo, el capítulo 27, unos versículos más adelante, al robar la herencia se refiere a Jehová. Me llama mucho la atención, solo como el Dios de su padre. Jehová tu Dios me bendijo. Aquí tengo agua. Gracias. Jehová tu Dios me bendijo en esta casa. Tu Dios.
Y como lo dicen esos versículos, da a entender claramente que él no tenía ninguna relación y ni revelación del Dios de su abuelo y de su padre. Jehová tu Dios es el que me ayudó, pero es tu Dios. ¿Cuántas veces no podemos o estamos acostumbrados a usar el nombre de Dios solo para convencer a otros? Jacob le dice a Isaac, su padre, Jehová tu Dios, porque él no tenía ninguna relación con Jehová. Él no tenía ninguna relación con el Dios de su padre y de su abuelo. Dios todavía no se le había revelado de esa forma íntima. Dios todavía no le decía, desde ahora seré tu Dios. Pero él conocía que era el Dios de su padre. ¿Cuántas veces no podemos usar el nombre de Dios solo para nuestra conveniencia? Porque nos conviene, porque así nos compran más fácil nuestro engaño. Porque metiendo palabras religiosas y diciendo Dios te bendiga, la gente me va a creer. ¿Cuántas veces no usamos solo el nombre de Dios por mera conveniencia? Jacob no tenía ninguna relación con el Dios de Abraham ni de Isaac, pero tenía un conocimiento de él. Y esto también es lo peligroso. Tengo conocimiento de Dios, pero yo no tengo ninguna relación con Dios. Es más, sé la fórmula eclesiástica de, hola hermano, Dios te bendiga, y le puedo decir Juan 3:16, pero realmente yo tengo cero relación con Dios. Vayamos ahora a Génesis capítulo 32, verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Podemos poner también el 28, por favor? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, si recordamos, Jacob significa suplantador. Jacob significa el sustituto, el que suplanta. Ahora, él suplantó la herencia, la agarró de una forma mala, de una forma que después tuvo que huir porque su hermano Esaú lo iba a matar. Qué reconfortante es el amor de hermanos, ¿no? Puras envidias, puro cuando te vea, cuando te descuides, cuando mi papá no te vea, cuando no nos vea vas a ver. Jacob tuvo que huir. Jacob no pudo ver a no volvió a ver a su madre después de ese tiempo, después de robar la bendición. Él tuvo que huir, trabajar con su tío. Aparte de eso, su tío se la aplica igual, lo engaña él quería a Raquel, le dan a Lea y trabaja otros 7 años por Raquel. Entonces 14 años le costó trabajar por ella. Después, en este tiempo, cuando Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel, Jacob estaba en un momento donde él sentía que iba a perder todo. Donde Esaú iba a su encuentro, pero Esaú venía con 400 hombres. Y lo último que le dijo Esaú es, cuando te vea te mato. Y después sabes y ves que Esaú viene a tu encuentro, pero viene también con 400 hombres, y él solo estaba con sus 12 hijos. Claro que le entró miedo. Él tenía miedo de perder todo. Y tenía miedo, ¿por qué? Porque supo que había decidido mal. Porque había robado, Dios no se la había dado, él había robado la primogenitura. A pesar de que Dios tenía planes para Jacob, a pesar de que en los planes de Dios era que él tuviera la bendición, él la robó, él lo hizo a su manera. Y eso también atrasa los planes de Dios en nuestra vida. Lo hago a mi manera. Cuando yo lo quiero hacer a mi manera, atraso los planes de Dios porque tomo malas decisiones. Cuando yo lo quiero hacer a mi manera, tomo malas decisiones y atraso los planes de Dios en mi vida. Todo el proceso que tuvo que pasar Jacob para convertirse en Israel. También no solo eso, la violación de su hija Dina.
Su hija es violada y sus dos hijos mayores se convierten de un día para otro en asesinos de todo un pueblo. Aprovechándose de la circuncisión, que la Biblia también especifica que al tercer día, y en esos tiempos para nada existía la anestesia, que en el tercer día era cuando más les dolía a los hombres. ¿Qué tanto les dolía que ni siquiera pudieron defenderse por su vida? Y sus dos hijos mayores se convierten en asesinos. Todo lo que tuvo que pasar, los frutos, porque él decidió mal. Él quiso agarrar los planes de Dios a su manera. A la manera de él le costó muy caro, pero ese proceso Dios lo usó para convertirlo en Israel, porque ha peleado con Dios y ha vencido. Y algo que me conmueve de ese capítulo es que Jacob pelea contra este ángel y dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta recibir algo de ti, porque todo lo que he probado, todo lo que tengo no es nada. Necesito lo que tú tienes. Necesito que solo tú me des esa bendición, porque sin esa bendición yo realmente me doy cuenta que no tengo nada. Y eso me conmueve porque Jacob queda cojeando por el resto de su vida, pero fue parte del sello que Dios le puso, porque peleó contra el ángel de Dios, pero peleó por una bendición. Un Jacob totalmente diferente, que cuando llega Isaac dice: Jehová tu Dios me bendijo, cuando lo único que hizo fue matar un animal del corral, ni siquiera fue de cacería. Su mamá lo preparó como sabía que a su esposo le gustaba, pero no hizo nada, solo mintió por conveniencia. Mintió con una cero relación y cero remordimiento de usar el nombre de Dios. Pero aquí un Jacob totalmente diferente, diciendo: no me importa y no te voy a soltar, así aunque me mates, pero yo necesito una bendición de ti. Un proceso totalmente diferente para convertirse en Israel, de ser el suplantador a ser el que ha vencido. Pero todo el proceso que tuvo que vivir no le fue barato a Jacob. Le costó a Jacob, fue un proceso que le costó, y un proceso que a lo mejor no hubiera sido tan largo, no hubiera sido tan costoso si no hubiera hecho las cosas a su manera. ¿Cuántas veces lo pagamos caro porque queremos hacer las cosas a nuestra manera? Y a nuestra manera solo hay estorbos. Pero algo que me llama la atención de este capítulo en Génesis 32 es que a veces nuestras armas para poder pasar el proceso son la oración y las lágrimas. A veces las armas que nos quedan solamente para poder pasar el proceso de Dios en nuestra vida y poder pasar por ese desierto y poder pasar por ese proceso que ya quiero que pare, que ya quiero que acabe, pero necesito seguir aprendiendo y necesito seguir adquiriendo sabiduría, pues nuestras únicas armas para esos momentos son la oración y las lágrimas. Ahora, ¿por qué también vienen los procesos para nuestra vida? ¿Por qué también Dios permite los procesos en nuestra vida? Bueno, porque Dios tenía que destruir en ti lo que pensabas que era correcto. ¿Por qué va a venir otro proceso en nuestra vida? Porque Dios tiene que destruir lo que tú pensabas que era correcto en tu vida. Y para esto leamos Filipenses capítulo 3, verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia, que es de la ley, irreprensible. Ahora aquí está hablando Pablo, y Pablo aquí en Filipenses 3:6 está hablando de cómo era él antes de ser un seguidor de Cristo, antes de predicar el evangelio. Pablo no era cualquiera, no era solo cualquiera, era alguien que incluso era irreprensible ante la ley, algo que incluso los judíos decían: no tengo nada que recriminarle a Saulo. Pero Saulo era enemigo del cristianismo.
Era enemigo del cristianismo, mas no era un criminal. No era un enemigo de la nación. Pablo en ese sentido era una persona recta, intachable. Ahora vayamos a Juan capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que lo hace de parte de Dios. Pensará que rinde servicio a Dios. Ahora, ¿por qué metemos esto en Juan? Porque justamente eso fue lo que hizo Saulo. Saulo presenció al primer mártir de la historia de la iglesia, que fue Esteban. No solo eso, Saulo me parece que iba a Tarsis. Esta historia la puedes leer en Hechos 9. Iba a Tarsis con permiso de los maestros de la ley, con permiso del gobierno para poder perseguir a los cristianos, en Damasco. Para poder perseguir a los cristianos en Damasco. ¿Por qué? Porque Saulo estaba convencido que estaba haciendo lo correcto. Saulo, así como dice en Juan 16, pensarán que están haciendo, al matarlos a ustedes, pensarán que están haciendo un servicio a Dios. Ese era Saulo, estaba pensando que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Se sentía justificado. ¿Y qué pasó? Bueno, como les menciono, no vamos a leerlo, pero en Hechos 9 se encuentra esta historia. Hechos capítulo 9. Dios va a tener que tumbarte de tu caballo. Tienes que pasar un proceso cuando piensas que estás haciendo lo correcto y no lo es. Y Dios tiene que tumbarte de tu caballo, que el caballo simboliza el orgullo. El caballo simboliza mi propia fuerza, mi propia capacidad, mis habilidades. Dios va a tener que tumbarte de tu caballo. ¿Qué tan seguro se sentía Saulo? Pensaba que estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Pensaba que estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Pero lo único que hacía era seguir una religiosidad. Y Dios tuvo que tumbarlo de su caballo. ¿Y cómo fue que después de ese encuentro con Dios y después de que Dios lo tumbó de ese caballo, él no pudo ver? Él quedó ciego. De ser un hombre intimidante a ser alguien que tuvo que entrar a Damasco tomado de la mano de alguien más. Dios tiene que tumbarte de tu caballo cuando hay algo que tiene que destruir en ti. Cuando piensas que hay algo correcto en tu vida y no lo está, Dios tiene que tumbarte de tu caballo. Dios tiene que quebrantarte. Y me quedo pensando, ¿cuántos padres en su afán de querer que sus hijos sigan los caminos de Dios, lo único que hacen es alejarlos de Dios con imposición, con religiosidad, con decir, porque así se tiene que hacer y en esta casa es así? Y lo único que hicieron o hacen es alejar a sus hijos de Dios. Lo único que hacen es ponerles vacunas contra el evangelio. Porque dicen, si tu evangelio es así, de imponer como tú lo haces, de obligarme como tú lo haces, mejor no quiero nada. Pero estos padres, pensando que hacen lo correcto, Dios tiene que tumbar la mentalidad de estos padres. Porque lo único que hacen es ponerle vacunas a sus hijos para el evangelio. Lo único que hacen es vacunarlos contra la palabra de Dios. Para que llegue el momento en que si alguien más les habla de Dios, va a ser lo mismo o el mismo cuento que me decía mi papá o mi mamá. Y veía los frutos del papá y mejor no quiero nada con Dios. Dios tiene que tumbarnos y destruir lo que pensábamos que era correcto. Y aquí podemos también comparar tanto la vida de Saulo como Job, que sentían que hacían lo correcto. ¿Qué pasaba con Job? Job tenía un miedo, pero era un terror hacia los castigos de Dios, que obedecía a Dios por miedo a que Dios lo castigara, que obedecía a Dios y ofrecía sacrificios a Dios porque decía, no solo por mí, ¿qué tal si mis hijos también pecaron? No los vaya a castigar Dios, vamos a ofrecer sacrificios constantemente. Él era perfecto ante los ojos de los hombres solo porque le tenía un terror a Dios. Al igual que Saulo se sentía perfecto solo porque ante la ley, ante su religiosidad, no había nada que le pudieran tachar. Dios tuvo que tumbarlos de sus caballos.
Dios tuvo que decirles, no, no es así. Estás equivocado aunque piensas que estás haciendo lo correcto. Estás equivocado aunque crees que tienes razón. Estás mal aunque crees que tienes razón. Tengo que quebrantarte. Tienes que pasar por un proceso porque piensas que lo que estás haciendo es correcto y nada más fuera de la realidad. Dios tiene que tumbarte de tu caballo cuando hay algo que tú crees que es correcto, pero no es así. Así como Saulo y Job, ambos pensaban que hacían lo correcto. Job al tenerle un terror a Dios y por sus castigos, y Saulo ante la ley, ante su religiosidad, ante los ojos de los hombres, nada que alguien me pudiera tachar. Puras palomitas tenían ambos, pero no para Dios. Porque aunque ambos pensaban que hacían lo correcto, Dios tuvo que cambiar su manera de pensar. Ahora, también ¿por qué vienen nuestros procesos? Bueno, también por nuestras malas decisiones. Nuevamente aquí cae en las malas decisiones. Y para esto quiero hablar entonces del adulterio de David. Quiero hablar también de sus consecuencias. El profeta Natán lo enfrenta y estas son las consecuencias: que la espada no se iba a apartar de su casa. Tanto la espada en su linaje, pero también en su nación. Y si algo quieres meditar es que precisamente la nación de Israel es una nación que dicen que es caliente porque constantemente está en guerras. La nación de Israel ha tenido desde 1970, 71 más o menos, hasta hoy ha tenido más guerras de las que ha tenido México, de las que pudo haber tenido México. Sigue teniendo bastantes guerras. Y eso es parte de las consecuencias del adulterio de David. La espada no se iba a apartar de tu casa. También en los tiempos de David, su reino fue dividido, y fue dividido por un hijo suyo. Parte de sus mujeres fueron violadas en plena luz del día, como lo dijo el profeta. Y el profeta Natán decía de parte de Dios: por cuanto tú lo hiciste en secreto, por cuanto a tu adulterio fue en secreto, yo lo haré en público. Y eso sucedió, eso se cumplió. Terminó vagando en el desierto, pero ahora pasó en el desierto no por respaldo de Dios, sino por consecuencia de su pecado. Tuvo que huir de su palacio porque sus consejeros le dijeron: todo el pueblo está a favor de Absalón, si no sales de aquí, si no sales de tu casa, te van a matar. Salte ya. Todo lo que tuvo que vivir y todo ese proceso por causa de su adulterio. Este ya fue un proceso que vino no de parte de Dios, tampoco que era de los planes de Dios, fue por causa de sus malas decisiones, fue por causa de su pecado. Y aquí es donde también aplica a nosotros, donde hay procesos que no tienen que ver con Dios, que no son los planes de Dios para nuestra vida, son consecuencia de nuestros pecados. Son consecuencia de nuestros pecados, de haber decidido mal, de haber decidido diferente. Pero algo que me llama la atención, y vamos a verlo en 2 de Samuel, capítulo 16, versos 11 y 12. Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones de hoy. Aquí alguien lo estaba maldiciendo, pero lo estaba maldiciendo nada que ver, no eran consecuencias del reinado que tenía, no eran consecuencias del respaldo que Dios tuvo, porque él lo maldice diciendo que todo esto le había pasado por haberle quitado el reino a Saúl, que para empezar ni siquiera se lo quitó. Dios se lo dio, y segunda, él ni siquiera mató a Saúl.
Los filisteos mataron a Saúl. Algo totalmente fuera de contexto, pero empieza a maldecir a David, al grado que sus servidores dijeron: tú da la orden y nosotros lo decapitamos. ¿Quién es este perro? Así se dirigieron a él. ¿Quién es este perro para que hable mal así del rey? Sin embargo, el corazón de David fue diferente, porque a pesar de que él estaba viviendo un proceso por la consecuencia de su pecado, él estaba consciente de que Dios lo seguía viendo. Él estaba consciente de que Dios no lo había abandonado. A pesar de que él decidió mal, él estaba consciente de que Dios seguía viendo su proceso. Y aquí, amada iglesia, es donde te quiero decir: si el proceso que estás viviendo el día de hoy, estás consciente que es por causa de un pecado, también sé consciente que Dios lo sigue viendo. Y que Dios, a pesar de que ese no era un proceso de los planes de Dios, Dios tiene el poder en su misericordia para transformar la maldición en bendición. Pero no se te olvide que aún en los procesos que no eran parte del plan de Dios, Dios te sigue viendo y Dios no se ha olvidado de ti. A pesar de que ha sido por un error nuestro, Dios no se ha olvidado de ti. Y ten un corazón humilde así como el de David y decir: pues si Dios lo ha mandado, que me sigan reprendiendo, que me sigan corrigiendo, pero yo voy a estar callado sabiendo que Dios está viendo mi proceso. Yo voy a estar callado sabiendo que Dios me está viendo, a pesar de que fue mi error, a pesar de que yo me equivoqué, a pesar de que yo me alejé, a pesar de que yo decidí mal. Yo quiero seguir consciente de que Dios me sigue viendo, de que Dios no me ha abandonado, de que Dios está viendo este proceso y Dios puede tomar este proceso que fue culpa mía, pero Dios lo puede tomar para formar algo nuevo y diferente en mí. Dios lo puede usar para mí. Aunque el proceso no sea una preparación de Dios, Él tiene el poder para transformarlo en bendición. Que no se te olvide que Dios está viendo tu proceso. No importa si es un proceso que vino por parte de Él o vino por parte de las consecuencias de nuestros actos y decisiones. Y por último, quiero cerrar con esto: que a pesar de los procesos, de si viene de parte de Dios o viene por consecuencia de mis acciones, la razón de mi proceso no importa tanto. Importa más que mi amor no se apague. Y aquí quiero que vayamos a Mateo 24, versos 9 al 12. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nuevamente, proceso. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Son palabras que a lo mejor no siempre nos gusta estar leyendo en la Biblia, pero no porque no nos guste estar leyendo muchas veces estas palabras y estos versos en la Biblia quiere decir que no vayan a ser una realidad. Son una realidad. Y el mismo Señor Jesús lo dijo: si a mí me rechazaron, ¿cuánto más ustedes? Muchas veces el cristianismo es caminar solo. Muchas veces en el cristianismo es vivir un proceso donde estás solo. Y lo único que Dios pide en este proceso, en los procesos que tengas, es que cuides que tu amor no se apague. Regresemos otra vez al verso 9, por favor. Entonces os entregarán a tribulación. Tribulación también podemos decirle proceso. Os entregarán a tribulación, y algunos los matarán y serán aborrecidos, serán odiados, serán rechazados. Todo ese proceso, pero hay algo que Dios nos pide en medio de ese proceso: que tu amor no se apague. Y vayamos a 1 Corintios,
capítulo 13, ahora el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué proceso tan más grande enfrenta una persona que morir por sus convicciones? Un mártir. ¿No crees que es un proceso demasiado alto? Donde estás pensando si sí vale la pena entregar tu vida, entregar tu cuerpo por algo que crees. ¿Mentalmente no estás en un proceso? Pensando si vale la pena, analizando, meditándolo. Sin embargo, Pablo dice, si logro pasar ese proceso, si entrego mi cuerpo, si doy todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, amada iglesia, los procesos son importantes, pero más importante aún en medio del proceso es que tú aprendas a que tu amor no se apague. Es que tú aprendas a que tu amor no se enfríe. No importa el proceso, lo importante es aprender a vivir en ese amor que sobrepasa todo proceso. Y aunque hay 3 clases de amor en griego, en 1 Corintios 13, Pablo se refiere al amor ágape, el cual es el que tenemos que trabajar más. ¿Por qué? Porque el amor filios es un amor que viene de deseo, de un deseo sexual. No nos cuesta trabajo ese amor. Y el otro amor, se me olvidó el término, pero el otro amor tiene que ver con amistad. Filios, gracias. Tiene que ver con amistad. No es fácil, no es nada difícil hacer buenas cosas por quienes amamos. No es nada difícil dar amor hacia aquellas personas que nos dan amor. No es nada difícil dar amor cuando eres correspondido. No nos cuesta nada de trabajo dar amor y dar atención, dar afecto hacia alguien que queremos, hacia alguien que nos cae bien. No nos es nada difícil, pero el amor ágape es el cual tenemos que trabajar más, y es el amor que caracteriza a Dios. Porque el amor ágape es absoluta generosidad por el que busca el bien del amado por encima de todo interés. Ya no es porque soy bueno con él, porque él también es bueno conmigo. Ya no es me cae bien él porque yo también le caigo bien. Ya no es él es mi amigo porque también yo soy su amigo. Ya no se trata de ese amor correspondido. El amor ágape a veces no es correspondido. El amor ágape a veces nosotros vamos a dar amor y no vamos a recibir amor. Y ese es el amor de Dios. Doy todo por encima de mis intereses o provecho de uno mismo. Y ese es el amor, amada iglesia, que en todo proceso debes de trabajar más. El amor ágape. El amor que dice, no importa lo que me hizo, no importa lo que me hicieron, no importa cuánto me ha dolido, yo sigo amando. Y yo decido seguir amando. Porque el amor filios también puede acabar a través de una traición. Ese amor también puede acabar. Esas 2 otras clases de amor pueden estar condicionadas, pero el amor ágape no está condicionado porque no espera nada. No está condicionado porque no espera nada de los demás. Es simplemente generosidad por encima de mis propios intereses. Y ese es el amor principal que Dios nos tiene a nosotros. Pongámonos de pie. Amada iglesia, no sé en qué proceso te puedas encontrar el día de hoy. No sé si estás pasando por un proceso por consecuencia de obedecer a Dios. No sé si estás pasando un proceso para adquirir sabiduría. O también no sé si estás en un proceso por malas decisiones, por causa del pecado, pero sí quiero decirte que Dios transforma la maldición en bendición. Sí quiero decirte que eso no impide a Dios tomar ese proceso y formar algo nuevo en ti. No importa si es por un error que has cometido.
Y más importante aún que todo proceso que pasemos, que estés pasando o vayas a pasar, más importante aún es cuidar que tu corazón no se enfríe, que el amor no se apague y que trabajes el amor ágape. Ese amor que va por encima de mis intereses, por encima de mi conveniencia. Ese amor que a veces no es recíproco, que muchas veces no es correspondido. Ese amor que muchas veces es traicionado, que tú das bien y te pagan con mal. Pero ese amor también tienes que trabajar, y Dios va a permitir los procesos para que trabajes ese amor, donde no sacas nada, no hay nada de conveniencia, no saco nada de provecho en ese amor, es simplemente generosidad por encima de mis intereses. ¿Qué estás viviendo el día de hoy? Si es un proceso por causa del pecado, debes saber que aquí nadie es mejor que otro para juzgarnos. Pero Dios puede transformar la maldición en bendición. Dios puede usar ese proceso, y así como David, aunque todo ese proceso de su adulterio lo vivió por causa de su mala decisión, él estuvo consciente de que Dios estaba viendo todo el tiempo, de que Dios no se había alejado de él. Dios estaba viendo, y Dios usó ese proceso para transformar la vida de David. Al grado que incluso David, cuando fue viejo y ya no podía calentarse él mismo, le mandaron a una virgen. Y la Biblia no, muchas veces no es tan detallista, pero cuando dice que alguien era de buen parecer, es porque los escritores decían, vale la pena mencionar y aclarar que eran personas guapas, que eran personas hermosas. Y cuando David llegó a viejo y le mandan una virgen, una joven que era virgen, y también la Biblia recalca que era de buen parecer, la Biblia menciona que David nunca la tocó. Nunca la tocó, a pesar de que tenía la aprobación del pueblo. Él sabía que tuvo un proceso, él vivió todo un proceso, y sabía que a pesar de que él pudiera tener la aprobación del pueblo, él no iba a tener la aprobación de Dios. A veces necesitamos pasar por procesos para que nos deje de importar lo que los demás puedan decir de nosotros, para que nos empiece a importar solo lo que Él dice de nosotros. Así que no sé en qué proceso estés viviendo, no sé por qué proceso Dios te está pasando, pero sí sé que si no dejas que tu amor se apague, Dios va a traer una enorme bendición en tu vida y vas a poder vivir la plenitud que Dios quiere para ti.